El tema de hoy que vamos a analizar es la absorción y digestión de los nutrientes, veremos a detalle o general, de manera práctica, cuál es el proceso o todos los procesos que implican la absorción y la digestión de nutrientes. Este es un tema, una presentación extra para material de apoyo, aparte de la presentación de sus compañeros. Ahora bien, es importante, sabemos que ustedes tienen la asignatura de fisiología, anatomía, pero no cabe eh, señalar que es importante que veamos estos puntos. Sabemos que la actividad de la cavidad oral es importante en cuestión de los dientes, que ayuda a favorecer la masticación de los alimentos para que puedan ser procesados un poco em, procesados es la palabra, y para poder entrar a lo que es el esófago, pero también son importantes lo que son las glándulas salivares que se encuentran en esa porción, que es la parótida, la sublingual y la submandilar, que gracias a ellas hacen que la consistencia del alimento sea adecuado para pasar por el esófago. Entonces es esta porción del esófago que es el conducto que va a llevar al estómago. Entonces el estómago se va a conectar con el intestino delgado y a su vez el intestino delgado se conforma del duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno, como está más cercano a los órganos, digamos, accesorios de este proceso, que son muy importantes como la vesícula, el hígado, el páncreas, que van a favorecer a que se lleve la mayoría de la absorción de los nutrientes en esta porción principal del intestino delgado, que es el duodeno. Y después tenemos lo que es el colon o el intestino grueso, que básicamente la mitad va a ser como una sección de reservorio de las heces fecales para el tránsito, la expulsión después en el recto y finalmente en el ano. Y el colon está conformado por tres secciones: el transverso, el ascendente y el descendente, ¿sí? Conforme a su ubicación. Entrando al tema de digestión de carbohidratos, podemos observar de esta manera esquematizada que van por pasos dependiendo de la localización por donde va el alimento, el bolo alimenticio o el quimo. Y principalmente pues empieza nosotros ingiriendo el alimento en forma de sacarosa o lactosa o almidón, dependiendo de la fuente de carbohidrato. Después, en primer lugar, pues pasa a lo que es a la boca y se va a mezclar con la saliva. Y la saliva va a tener diferentes enzimas, principalmente la tialina, que va a desdoblar estos alimentos en forma de maltosa y polímeros de glucosa de 3 a 9 moléculas, pero únicamente se hidrolizan el 5%. Ya después a nivel del estómago, cuando van recorriendo después del esófago, van a transportarse lo que son básicamente los almidones intactos, ya que la enzima amilasa salival, la tialina, se inactiva su función debido al ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. Después van a pasar a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y ahí van a encontrarse con la amilasa pancreática, que es mucho más potente. De hecho, en 30 minutos puede desdoblar ya la totalidad de los almidones o de los carbohidratos y ya se forma como quimo alimenticio, y quedan solamente maltasa y polímeros pequeños de glucosa al salir de esta porción del intestino delgado del duodeno. Ya que pasan después del duodeno, pasan a más adelante a las porciones del intestino delgado, y recordemos que todo el intestino va a tener vellosidades y esas mismas vellosidades van a tener un cepillo, más adelante lo vamos a ver. Y en el borde del cepillo de estas vellosidades se encuentran las enzimas, cuatro enzimas específicamente, que es la lactasa, sacarasa, la maltasa y la delta dextrinasa.
y va a desdoblar o a formar disacáridos a monosacáridos. Entonces va a pasar lo que la lactosa la va a desdoblar en la galactosa más glucosa, la sacarosa la va a desdoblar como fructosa más glucosa y la maltosa la va a desdoblar como glucosa más glucosa. Entonces así recorren los nutrientes como en forma de monosacáridos hidrosolubles al torrente sanguíneo, específicamente la porta. En el tema de digestión de proteínas, nosotros ingerimos el alimento fuente de proteína. En el estómago se va a encontrar este alimento y vamos a encontrar lo que es la pepsina. La pepsina va a digerir el 20% de las proteínas. Es muy importante que el pH se encuentre menor a 5, ya que de 5 en adelante se inactiva su función. Y esta pepsina va a desdoblar las proteínas en peptosas, en peptonas y algunos polipéptidos. Después, la mayoría de la digestión, básicamente el 80% restante, se va a digerir en en la porción de duodeno y yeyuno por parte de las enzimas pancreáticas, principalmente las tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y proelastasa. Y estas enzimas pues van a desdoblar a polipéptidos, los polipéptidos a aminoácidos y la proelastasa se va a digerir como elastasa, que básicamente son las fibras de elastina que tienen contenido las carnes. Y los jugos pancreáticos que se encuentran en esa porción, que van a favorecer en esta porción del intestino delgado, van a liberarse como aminoácidos, la mayoría como dipéptidos y tripéptidos. Después estos nutrientes van a pasar a lo que es al enterocito. En el enterocito recuerden que hay unas vellosidades o microvellosidades que contienen las enzimas peptidasas que están en contacto con el líquido intestinal. Principalmente es la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa. Estas dos van a romper los polipéptidos restantes, convirtiéndolos en dipéptidos y tripéptidos y algunos aminoácidos que ya van a tener la facilidad de atravesar el enterocito y de esta manera van a liberarse de manera de aminoácidos simples para ir al torrente sanguíneo. ¿Y cómo ocurre la digestión de las grasas? Bueno, nosotros ingerimos los alimentos en forma de triglicéridos, de ésteres y de colesterol. En la boca, gracias a la lipasa lingual, se va a digerir el 10% de estos triglicéridos que ingerimos. Después en el estómago, para que las enzimas se activen, se debe de disminuir el tamaño de sus glóbulos de estos nutrientes y entra un proceso que se llama emulsión de grasa. Esta va a iniciar debido a una agitación estomacal que se va a mezclar con la digestión gástrica propia del estómago. Después va a pasar a lo que es a la porción del duodeno, en donde se va a emulsificar por la bilis. No va a desdoblarse por alguna enzima, sino por el contenido de las sales biliares y la lecitina. Específicamente la lecitina actúa como un detergente, reduciendo la tensión de la superficie de estas moléculas, haciéndolas más solubles para que puedan digerirse con mayor facilidad o transportarse. Más adelante, gracias al páncreas, que va a presentarse lo que es la enzima lipasa pancreática, va a digerir todo en un minuto. Este se encuentra en el jugo pancreático. También tenemos otros ácidos grasos o considerados grasas como los fosfolípidos en forma de fosfolípidos y ésteres de colesterol. Estos van a utilizar también, van a ser transportados por estas micelas de sales biliares. Sin embargo, también van a actuar lo que es la fosfolipasa A2 y la hidrolasa de ésteres de colesterol, que también son enzimas y que actúan específicamente en este tipo de grasas o de ácidos grasos. Después se van a transportar como micelas gracias a estas sales biliares que los recubren.
se transportan esas moléculas restantes a lo que es el enterocito del intestino delgado. Y ahí van a encontrar una lipasa intestinal. Generalmente es innecesaria debido a que la lipasa pancreática desdobló todos los nutrientes y van a pasar ya a ser liberados como ácidos grasos libres y monoglicéridos al torrente sanguíneo. En esta imagen pueden observar lo que son los pliegues del intestino delgado. Estos se le llaman válvulas conviventes y estas hacen. Ahora bien, una de las generalidades se menciona en esta referencia, que es que el intestino delgado absorbe al día 100 gramos aprox de macronutrientes y además de agua de cada uno de los macronutrientes y de agua de 7 a 8 litros. Pero en realidad no es lo que puede, como el límite es de kilos de carbohidratos, puede digerir 500 gramos de grasa y 700 de proteína y hasta 20 litros de agua. Obviamente no quiere decir que sea adecuado, esto ya es un nivel muy, muy exagerado en cuestión de los límites que nos indican las guías clínicas, ¿correcto? El sodio juega un papel muy importante en lo que son la absorción de carbohidratos y también en su proceso de absorción propiamente de este electrolito. Entonces, eh, hay un mecanismo muy importante que juega como un papel juntos al momento de la absorción. Los carbohidratos principalmente se absorben en forma de monosacáridos y pocos como disacáridos y en su mayoría generalmente el aporte de glucosa viene del 80% de la dieta que nosotros tenemos. Entonces, el cuerpo secreta de sodio de 20 a 30 gramos en las secreciones y también ingerimos lo que es de 5 a 8 gramos, entonces hay pérdidas, correcto, o sea, no ingerimos lo mismo que secretamos. Sin embargo, para evitar esas pérdidas o reemplazar, el intestino, por su naturaleza, va a reabsorber rápidamente en la mucosa estas, digamos que pérdidas, y únicamente se va a secretar de un 0.5%. Sin embargo, nosotros vamos a obtener del quimo alimenticio lo que es un aporte aproximadamente de sodio de 142,000 equivalentes. Adentro de la célula se queda aproximadamente 50,000 equivalentes de sodio, pero este va a ser liberado por necesidades al torrente sanguíneo. ¿Ok? Este es un transporte activo eh, que requiere lo que es energía, la bomba ATPasa. Entonces, debido a esta necesidad, se une como cofactores, como cotransportadores de nutrientes, el sodio, se unen para poder ser digeridos o absorbidos por el enterocito gracias al aporte del quimo, del aporte de sodio que contiene, y se van a unir y van a hacer esta enlace, digámoslo así, no enlace propiamente, sino van a ser cofactores de transporte de absorción y van a entrar a la célula, ¿ok? Y se absorben juntos. Y con esto, al momento de la salida, pues gracias a lo que son las enzimas que ya vimos anteriormente, pasan a lo que son al torrente sanguíneo. Entonces, si hay una mancuerna entre ellos dos para poder ser absorbidos. Entonces, si hay un aporte o una baja concentración de sodio o consumimos en el quimo, no se encuentra el aporte adecuado, pues como resultado va a haber una disminución en la absorción de glucosa. Entonces es un punto muy importante que nosotros debemos de tener como nutriólogos. Lo mismo sucede con lo que es los aminoácidos. Es la misma cofactor, la actividad de ser cofactores y hacen una mancuerna para poder ser absorbidos. Entonces, cuando hay una deficiencia, por lo tanto, también hay una deficiencia de aminoácidos o de la deficiencia de absorción propia de los aminoácidos. Entonces, el sodio juega un papel muy importante
en la absorción de los nutrientes, específicamente carbohidratos y proteínas, que al momento de nuestra intervención, pues tenemos que también considerar esos aportes. Entonces es muy importante también el consumo de sal, el consumo de agua. Entonces, tomarlo a consideración por este proceso o mecanismo activo. Ahora, para cerrar un poquito el tema de la absorción de grasas, recuerden de las micelas, que estos son gracias a las sales biliares que los recubren. Estas van a hacer o ejercer una función como son transbordadoras que van a facilitar casi el 97% de la absorción de estos ácidos grasos, y gracias a estas micelas que contienen las sales biliares y la lecitina, los ácidos grasos son solubles en el quimo. Entonces el quimo, para ser eh, eh, transportado a lo que es el torrente sanguíneo como kilomicrones. Entonces, gracias a estas sales biliares que los recubren, van a poder ser transportados gracias a estas micelas solubles. Estas micelas van a penetrar en todas las vellosidades del intestino delgado. Después van a pasar a lo que es el retículo endoplasmático liso para formar nuevos triglicéridos, y van a viajar como kilomicrones al torrente circulatorio, ¿sí? Hay algunos ácidos grasos cortos que pasan directamente al torrente sanguíneo debido a su propiedad de que son hidrosolubles y fáciles de transportar ya directamente, y no necesitan como desdoblarse o digerirse de tal manera. Y por último, aquí tenemos un esquema que les puede favorecer para consensar o concentrar lo que son cada nutriente, en qué porción, ya sea del estómago, el intestino delgado que lo conforma el duodeno, el yeyuno, el ileo, y el intestino, lo que es el colon, el intestino grueso, cuáles son los nutrientes que se absorben en cada porción. Yo les sugiero que hagan un análisis. Esto lo van a hacer una actividad. Yo sé que no van a pasar, bueno, copy-paste, por favor háganlo a mano, y pueden utilizar palabras claves para recordar qué se digiere o absorbe en el estómago, en el duodeno. Anteriormente en otras clases los muchachos elaboraban lo que era como una canción o rítmica, unas frases rítmicas o con palabras poco usuales o graciosas para poder recordar qué nutrientes se absorbían en cada parte. Entonces, y también algo muy importante que mencionarles: la primera porción del intestino grueso sirve para absorción, y la segunda porción ya es como un reservorio para pues expulsar lo que son las heces. ¿Ok? Entonces, esta es parte de la actividad. También viene un formato en la evidencia de aprendizaje. Les adjunté el formato en blanco para que puedan hacer esa actividad. Por favor, si tienen dudas, avísenme, pero creo que quedó un poco más claro este tema. Y por favor, revisen también la exposición de sus compañeros, y quedamos pendiente con los trabajos. Gracias.